En 1995, Gabriel García Márquez creó en Cartagena la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano. Tras 25 años impulsando el periodismo independiente, ético, innovador y riguroso, ahora somos Fundación Gabo. Somos taller de periodismo. Formamos, inspiramos, incentivamos y conectamos a periodistas de toda Iberoamérica. Somos Premio Gabo. Premiamos el mejor periodismo en español y portugués. Somos Festival Gabo. Celebramos en Medellín el poder de las historias en la mayor fiesta del periodismo y la curiosidad. Somos Centro Gabo. A partir del legado de Gabo, promovemos proyectos de desarrollo social, cultural y educativo. Somos Fundación Gabo. Con camaradería y chéveridad desde el Caribe colombiano, promovemos un mejor periodismo, la creatividad y la memoria de nuestro fundador. Bueno, buonasera y buenos días. Bienvenidos al Memorarte Fest, el primer festival digital de la memoria promovido por el Nodo Italia en apoyo a la Comisión de la Verdad y por la Asociación Migras, que aprovechando las herramientas digitales desde Italia, quiere hacer un homenaje a todas las víctimas y sobrevivientes del conflicto armado en Colombia, sumándonos a esa construcción de una cultura de paz, verdad, justicia social y diálogo. La charla de hoy es el primero de 2 encuentros que desde Memorarte queremos hacer al hombre activo y ciudadano comprometido con el tiempo que le tocó vivir, Gabriel García Márquez. Agradecemos a la Fundación Gabo por la colaboración y apoyo al Memorarte Fest y por la organización de esta charla. En esta faceta del Nobel colombiano se profundizará en su interés por la protección de la democracia y los derechos humanos, sus trabajos periodísticos militantes, las gestiones que hizo por la paz, la reconciliación y la liberación de presos políticos, en particular su pensamiento político y sus actuaciones como ciudadano crítico en la segunda mitad del siglo XX y principios del XXI. Doy la bienvenida a Jaime Abello Banfi, director general y cofundador de la Fundación Gabo, creada en el 95 en Cartagena por Gabriel García Márquez, cuya misión actual es promover un mejor periodismo y el estímulo de la creatividad, con énfasis en el método de taller y en la memoria de Gabo. Y un bienvenido también a Orlando Oliveros, editor de contenido del Centro Gabo de la Fundación, profesional en lingüística y literatura de la Universidad de Cartagena, columnista de opinión del periódico El Universal de Cartagena y ha sido profesor catedrático en la Universidad Tecnológica de Bolívar en periodismo y literatura. Es para mí un placer y un honor estar aquí con ustedes y darles bienvenida a esta charla web. Buenos días, muchas gracias, Juan Camilo. Pues agradecerle a todas las personas que nos están escuchando, que están atentas, pendientes de esta faceta magnífica de García Márquez, que es su pensamiento crítico y sus actuaciones como un ciudadano comprometido con su tiempo y con los cambios sociales. Nosotros en la Fundación Gabo y en el Centro Gabo, en el cual yo soy editor y colaboro, elaboramos un árbol, una matriz de búsqueda o mapa conceptual al que hemos llamado Árbol Gabo, y lo usamos para estudiar la vida, la obra y el pensamiento de Gabriel García Márquez sin que se nos escape ninguna faceta de este narrador y ciudadano colombiano. Yo quisiera, Jaime, que tú nos cuentes de qué se trata este Árbol Gabo y cómo está conformado. Bueno, un saludo para todos los que nos están siguiendo y los que nos van a también a acompañar después de manera sincrónica, porque esta charla va a quedar disponible en las redes. Quiero, Orlando, con permiso, antes de contestarte, agradecer la oportunidad que nos suscita esta iniciativa de poner el foco en los temas de paz, en las víctimas, en el gran papel que le corresponde en la construcción de paz a la Comisión de la Verdad en Colombia. Y en ese marco, el interés en recordar y celebrar el papel de nuestro fundador, de Gabriel García Márquez. Tú, como Orlando, a quien de paso quiero agradecerle que actúe como entrevistador, es un colaborador muy querido y un gran conocedor, porque yo te pido también, Orlando, que tú y yo
compartamos esta conversación, no solo tú como preguntador, sino cuando sea necesario añadas y complementes o propongas lo que tú consideres que va a enriquecer el objetivo de presentarle a las personas que se interesan en la charla esta faceta ciudadana de Gabriel García Márquez. Efectivamente, y aquí le hago una pequeña precisión a Juan Camilo, el año de inicio de actividades de la Fundación es el 95, pero el año de fundación propiamente dicho, desde el punto de vista de la creación en 1994, un año increíble en que yo era el gerente de Telecaribe. Gabriel García Márquez era un hombre que estaba en ese momento más que madurez, estaba en uno de los grandes momentos de su vida. Y Gabriel García Márquez no solo tenía unas ganas enormes de volver a ocuparse de temas de periodismo, sino que al mismo tiempo estaba participando en la comisión de sabios sobre temas de educación, tecnología y ciencia que había armado el gobierno de la época, el gobierno de César Gaviria, y que se tradujo su resultado en un informe. Estaba terminando una novela muy importante que comienza además con un recuerdo de su vida periodística, una pequeña anécdota que dice la novela, que es Del amor y otros demonios. No solo la terminó, sino que la publicó ese año. Pero al mismo tiempo estaba una vez más preocupado en temas relacionados con crisis de América Latina, con mediaciones. Y yo me acuerdo que otro acontecimiento increíble es que hubo ese año en Cartagena un encuentro, una cumbre iberoamericana de presidentes, y García Márquez fue el personaje, el único que no era presidente, era el gran personaje de interés que hacía que todos los presidentes de derecha y de izquierda y de todas las clases de América Latina se interesaran en estar con él como si fuera uno más. En ese contexto me toca trabajar con él en la planeación muy cuidadosa a lo largo de casi un año del proyecto que convertimos en la fundación, pero al mismo tiempo me da cuenta de todas las facetas de García Márquez. Arrancamos con la Fundación Gabo, que es la fundación creada para trabajar con los temas de periodismo, como él quería, y con el método del taller que él le interesaba poner en práctica. Y después de mucho tiempo de trabajo, hacia el año 2010-2011, empezamos a ocuparnos sobre el periodismo de García Márquez con un ánimo de recuperar, digamos, una visión más clara, de tener unas ideas más claras, no solo sobre las cosas que nos había planteado y después en su propia obra periodística. Allí tuve, en ese proyecto que se tradujo en un libro magnífico que se llama Gabo Periodista, que te lo recomiendo, me quedó muy claro que el periodismo no solo para él era digamos, un instrumento creativo de su deseo de contar historias que son verdad, historias no inventadas, historias de no ficción, sino que era una verdadera extensión de su condición de ciudadano, era una manera de participar intensamente en la vida pública, y por algo ejerció el periodismo por 50 años, prácticamente al lado de su carrera literaria. De distintas maneras hizo una carrera periodística, de tal manera que cuando sacamos adelante el libro fue una gran experiencia. Cuando Gabo fallece y estamos trabajando poco en ver qué vamos a hacer como organización creada por él respecto a su legado, surgió un contexto favorable que es una ley de honores del Estado colombiano, y nos encargaron en un trabajo comisionado por los ministerios de Cultura y de TIC en desarrollar un proyecto que es el proyecto del Centro Internacional para el Legado de la Organización en Cartagena, que es un proyecto que está concebido, está diseñado, está investigado, y que tarde o temprano se tendrá una traducción física.
Por lo pronto, su traducción es una traducción en contenidos, en trabajo de apropiación de esa memoria y de ese conocimiento. En ese marco, de ese año de trabajo con distintos equipos, uno de los cuales estuvo integrado por Orlando, que entonces está vinculado al proyecto de la Fundación, nos dimos cuenta que era necesario ponerle orden a la manera de entender lo que Gabriel García Márquez nos había dejado como herencia de su vida, más allá de lo que es estrictamente lo más conocido, que es la obra literaria. Por eso se desarrolló una estructura que llamamos Árbol Gabo, que es básicamente un sistema conceptual, un sistema de codificación, un sistema, si se quiere, de catalogación o de tematización de los aspectos claves de la vida y obra de Gabriel García Márquez. Y el Árbol Gabo tiene 5 áreas fundamentales. Primero, digamos, su historia personal. Lo segundo, lo relacionado con su oficio de escritor proyectado a la obra literaria, la obra periodística y la obra en el cine, que fue muy importante para él, todo lo audiovisual. Luego tiene otros 3 aspectos menos conocidos, que son los que creo que nos va a ocupar en nuestra conversación. Y uno es el Gabo educador, y cogimos esa faceta en particular porque justamente éramos la organización, junto con la Escuela Internacional de Cine San Antonio de los Baños en Cuba, que es el resultado de esa preocupación de Gabo por traducir sus ideas en materia de educación a propuestas concretas de una especie, digamos, de énfasis en la formación práctica. Él mismo además impartió muchos talleres y fue él un educador. Entonces, esa es la tercera rama. Luego hay una cuarta, que es el Gabo emprendedor. Yo tuve la oportunidad de conocer de muchas iniciativas y acompañarlo en algunas, incluyendo iniciativas institucionales como la Fundación, pero al lado de otros emprendimientos. Él está en empresas periodísticas, está en proyectos cinematográficos. Hay otros emprendimientos institucionales como la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano y una fundación de la cual vamos a hacer hoy memoria, que es la Fundación Aveas. Y finalmente, el Gabo Ciudadano. El Gabo Ciudadano tiene que ver con la agenda de los temas que a lo largo de su vida, de manera consistente, le ocuparon más allá de su tarea creativa y de una manera muy, entre otras cosas, estrechamente relacionada con las posiciones intelectuales y con, de alguna manera, su reflexión como creador. Y allí hay una agenda que pasa por la política, por la construcción de paz, por la preocupación por la justicia, por la democracia, por la preocupación por los casos de presos políticos, de personas maltratadas, de violaciones de derechos humanos. También, indudablemente, la mediación que él hizo en distintas circunstancias y con distintos actores en medio de conflictos con el ánimo de construir paz. Este es el Gabo, por decirlo así, activista, el Gabo que tiene preocupaciones políticas, pero que al final las concilia de una manera extraordinariamente interesante con su trabajo de escritor, de periodista, de cineasta y su sensibilidad humana, porque fue un hombre que, creo yo, estoy convencido de que, siendo muy político, jamás antepuso la política a una prioridad esencial, que son la humanidad, los valores humanos. Por eso es que él fue un hombre que fue capaz, por ejemplo, de tener amistades muy diferentes entre mandatarios. En la última etapa de su vida, en que los presidentes del mundo entero lo buscaban, se dio el lujo de ser amigo, obviamente, de Fidel Castro, que está más conocida, pero también de César Gaviria, o de Felipe González, o de Bill Clinton, o de Carlos Salinas de Gortari en México, un hombre que la historia no ha juzgado de pronto tan favorablemente, etcétera. La lista es larguísima, e insisto, en mi opinión, él estuvo dispuesto a entablar relaciones personales, humanas. Omar Torrijos, por ejemplo, que fue una persona para la cual él siempre tuvo gran admiración y un enorme cariño por esa
condición tan especial de ser un hombre fuerte en la política, pero al mismo tiempo muy humano y muy comprometido al final con la idea de una sociedad igualitaria en Panamá, en su país. Todo eso es el Árbol Gabo. El Árbol Gabo es el intento de organizar ese conjunto, digamos, de información sobre los aspectos de la vida pública y privada de García Márquez, porque recuerde que él hablaba de la pública, la privada y la secreta, las técnicas, de la vida pública y privada, que nos ayudan a entender mejor sus posiciones y sus realizaciones en distintos momentos de su vida, porque realmente ese otro punto con el que voy a concluir esta respuesta es diciendo es muy importante tener una visión dinámica acerca de las posiciones de García Márquez. García Márquez fue un hombre que difícilmente, siendo un hombre que mantuvo gran coherencia hasta el final de su vida, fue un hombre que igualmente evolucionó en sus posiciones respecto a distintos temas, por ejemplo, en el campo político. Jaime, y precisamente ahora que vamos a hacer memoria de estas tres ramas no tan conocidas de la vida y obra de García Márquez, que es el Gabo educador, el Gabo emprendedor y el Gabo ciudadano, yo quisiera que antes de centrarnos en todo lo concreto, nosotros viéramos este breve discurso en video que García Márquez hizo en 1998, donde sintetiza en parte toda su visión de una sociedad en paz, basada en la cultura y en la creatividad. Entonces, quiero que veamos a todas las personas que nos escuchan y que nos ven, que miremos este video. La virtud magnífica de los colombianos es la creatividad. Nacemos y crecemos con ella, pero la mayoría se muere sin haberla ejercido por culpa de una educación dogmática, conformista y represiva que parece concebida aposta para tirarse la felicidad. ¿Son estas las cuentas que vamos a rendir sobre el embrión de patria que nos legaron los fundadores? Creo que no. Redimir y privilegiar nuestro poder creativo como una riqueza natural, invaluable y despilfarrada, debe ser la llave maestra para rescatar a Colombia de su propio infierno. Ya es hora de entender que este desastre cultural no se remedia ni con plomo ni con plata, sino con una educación para la paz, construida con amor sobre los escombros de un país enardecido, donde nos levantamos temprano para seguir matándonos los unos a los otros. Una educación inconforme y reflexiva que nos incite a descubrir quiénes somos en una sociedad que se parezca más a la que merecemos. Que nos oriente desde la cuna en la identificación temprana de las vocaciones y las aptitudes congénitas para poder hacer toda la vida solo lo que nos guste, que es la receta mágica de la felicidad y la longevidad. En síntesis, una legítima revolución de paz que canalice hacia la vida la inmensa energía creadora que durante casi 2 siglos hemos usado para destruirnos y que reivindique y enaltezca el predominio de la imaginación. Andrés ha prometido hacerla y se ha comprometido sin miedo a las palabras con un nombre radical: la revolución de los procesos pedagógicos. Lo he hablado con él largo y tendido. Bueno, ahí vimos cómo Gabo hablaba de lo que para él, en síntesis, era la educación, la paz y la cultura, que parecen elementos indivisibles, que no se pueden separar. Jaime, antes de que me cuentes cómo es este pensamiento de Gabo en torno a la paz, a su búsqueda, a su consecución, yo quisiera decir que el interés de García Márquez por la paz es un interés muy prematuro, ¿no? Cuando él era apenas un columnista del Universal, con apenas 21 años, ya escribía una columna, de esas columnas que no tenían título, en el que decía
hemos aprendido de la experiencia que no es más serena la vida ni más tranquilo el sueño a la sombra de las bayonetas. Una mala paz es todavía peor que la guerra. Entonces, desde su trabajo periodístico primario en el periódico El Universal de Cartagena, ya García Márquez está abordando con ojos críticos y con mucho interés la paz. Jaime, ¿cómo verías tú este interés, esta obsesión de García Márquez por la paz? Bueno, yo lo voy a asociar con la propia surgimiento de la fundación. No se me olvida que García Márquez desde el principio le preocupaban varias cosas cuando estábamos en el proceso de creación de la fundación, y por eso las primeras actividades se dirigieron a eso. En 1995, en marzo, lo primero que hicimos fue un encuentro de periodistas sobre la libertad de expresión y la protección del trabajo periodístico en Colombia. Eso estaba asociado, por supuesto, además, a que estábamos en un momento de alto impacto, digamos, en el país de distintos factores de violencia, incluyendo el narcotráfico, y coincide con que Gabo estaba ya investigando las historias para lo que fue un libro con el que retornó al periodismo. Me refiero a Noticia de un secuestro, que es el único libro escrito ex profeso para que fuera completamente no ficción, en este caso libro periodístico, y es la historia del desafío del narcotráfico al Estado y el establecimiento de Colombia a través del secuestro de un grupo de periodistas y un grupo de personas vinculadas a familias políticas muy importantes por parte de Pablo Escobar. García Márquez ahí hace una disección histórica en ese momento de ese problema de violencia que representó el narcotráfico, y es un libro que tiene un valor no solo periodístico y testimonial, sino realmente para entender mejor esa parte de la historia de Colombia. El segundo evento que nos ocupó cuando creamos la fundación fue un encuentro de periodistas de Colombia y Venezuela. Una vez más, ambos países en esa época estaban en una situación de conflictividad asociada de orden territorial. Es increíble cómo esa situación se ha degradado. Hoy en Colombia y Venezuela son países que no tienen relaciones ni diplomáticas, ni consulares, ni comerciales, y que realmente están alineados cada vez más a un escenario, desgraciadamente, de conflicto. Pero aparte de eso, se han alterado los flujos migratorios, y hoy somos receptores de una enorme migración venezolana. Ambos países tienen problemas, pero definitivamente la preocupación por mantener la paz, no solo en el orden nacional, sino una paz asociada a una mayor democracia y a mayor justicia social en el orden interno de cada país, es una preocupación fundamental, actual. Pues en ese momento, el segundo tema, como les decía, fue nuestro trabajo sobre ambos países, un poco para ver cómo el periodismo podía contribuir a desactivar la conflictividad que había. Entonces, a partir de ahí, luego, en muchas ocasiones trabajamos. Él tenía una preocupación extrema por la ética periodística, que definió como algo inseparable de la técnica, a la manera que el zumbido es inseparable de la idea del moscardón y de la vida del moscardón. Entonces, en el campo de la ética periodística, a partir de ahí, la Fundación inició un trabajo relacionado con paz, y que quisiera recomendar a quienes le interesen los temas de comunicación, periodismo y paz, que busquen en páginas web un libro descargable que tiene un título de Gabriel García Márquez. El título es La paz con los ojos abiertos, que son las palabras que él pronunció en 1983 en Bogotá, cuando retornó al país después del exilio forzado del año 81 en México y del premio Nobel de literatura que había recibido el año anterior, y llega a un país que bajo el gobierno de Belisario Betancur está tratando de adelantar negociaciones de paz. Tardaron muchísimo en dar resultados, pero que al fin y al cabo hemos avanzado, y eso es parte
que justamente lo que anima, creo yo, al festival por Arte Fest. Y en ese momento García Márquez denunció ante una periodista, Ana Cristina Navarro, de la televisión española, que era la corresponsal, dijo la frase magistral, que viva la paz, pero con los ojos abiertos, para referirse a la necesidad de asumir la paz, no como un reto simplemente de dibujar palomas y de ilusiones e ideales, sino de la construcción desafiante y compleja de procesos que pasaban por muchos aspectos, por supuesto, de desactivar, digamos, las capacidades bélicas de los contendientes, pero sobre todo desactivar los corazones, que es una de las cosas que en este momento quisiéramos dentro del propósito de la reconciliación a partir del reconocimiento de la verdad y de la cruda realidad de la violencia que hemos vivido por décadas en Colombia. García Márquez en ese sentido era un humanista, pero al mismo tiempo era un hombre político de que la paz iba a requerir un proceso que no solo era, digamos, de las ideas, sino también de los corazones. Por eso también la insistencia de él en una educación que ayudara a instalar y aclimatar la paz. Una educación que tratara de canalizar la energía, la creatividad, el individualismo, el impulso de los colombianos hacia, no hacia una lucha fratricida, sino todo lo contrario, hacia una sociedad que se entienda a sí misma, que se acepte y más próspera. Sí, eso es bastante interesante porque Gabo vincula el propósito de la paz con la educación. Su idea de las vocaciones y de las actitudes tempranas es esencial para entender la felicidad de las personas, ¿no? García Márquez solía decir que la felicidad consiste en hacer lo que a uno le gusta. Y si a una persona desde muy temprano se le detecta sus dones, sus habilidades, sus actitudes para llevar a cabo una vocación y se le desarrolla y se le incentiva y se tiene todo un sistema educativo que se dedique a eso, al estímulo y al desarrollo de las actitudes y las vocaciones tempranas, es más factible que esas personas sean un ciudadano comprometido, un ciudadano feliz, y de esa manera se puede llegar a encontrar la paz. Entonces hay una relación entre paz, una reforma educativa que se centre en este concepto de las actitudes y vocaciones tempranas y en la cultura, ¿no? Él decía, América Latina es el productor y exportador mundial de imaginación. Entonces, su idea consiste en llevar todo lo que podemos hacer con la imaginación, pero llevarlo de la mano del buen sentido, de la búsqueda de una vida digna y comprometida con la verdad y la justicia. Entonces, es el poder de la imaginación al servicio de eso. Me encanta el énfasis que has puesto sobre ese punto de cómo la vida misma, a través de, digamos, de hacer lo que uno le gusta y de una educación adecuada, contribuye realmente a una comunidad en paz, digamos, cada uno desde su punto de vista, al hecho de que la imaginación al servicio, a través de la obra creativa, también de una sociedad más dispuesta a la paz importante, pero al mismo tiempo él era un realista. Él sabía que la paz también requería procesos políticos. Por eso estuvo dispuesto a propiciar personalmente, y hay bastantes testimonios acerca de los momentos a lo largo de su vida en que García Márquez aceptó ejercer papeles de facilitador de una cantidad de situaciones, desde el acercamiento de sectores enfrentados, negociaciones de paz. Le preocupaba mucho la evolución de las distintas fases de la negociación, de los intentos y de las conversaciones dirigidos a la negociación de paz de Colombia. También se ocupó personalmente y para eso creó una organización que se llamó AVEAS, que es la primera fundación que estableció de la mano de su director era Danilo Bartolín, médico chileno que estuvo al lado de Allende hasta el final, cuando perdió. Pues García Márquez crea esta organización con el ánimo de contribuir a la paz y a los derechos humanos a través de justamente poner la atención sobre presos políticos, sobre personas perseguidas. Él inclusive
en el año 82 recibió un premio de la Universidad de Oklahoma y destinó, perdón, escúcheme, 72, corrijo, en el año 72, un premio de la Universidad de Oklahoma, y ese premio, el dinero, y en estos días ha salido a raíz de la publicación de este libro, que es el libro en que se reconstruye la historia de la revista alternativa, y pues, que tuvo, en el cual da el testimonio Enrique Santos Calderón, uno de los fundadores de la revista, de cómo el acercamiento con García Márquez viene en que Gabo le pidió que buscara una organización de derechos humanos a la cual donarle el valor de ese premio. Enrique Santos le contestó que en Colombia no existía ninguna, entonces dijo, créenla. Y fue como nació el Comité de Solidaridad con los presos políticos, la primera organización de derechos, de activismo de derechos humanos en el país. Pues García Márquez, en esa misma línea, hace la del 78. Yo recuerdo que él me contó que su acercamiento con Omar Torrijos no vino de que lo fuera a buscar porque le pareciera interesante, sino de una gestión que hizo para la liberación de presos políticos en Panamá. Y en el caso, pues, hay muchos casos de muchas gestiones que adelantó, pero con Cuba fueron no decenas, fueron centenares y tal vez miles. Y su ayuda, y hay casos emblemáticos como el de Reynold González, un sindicalista que está bastante registrado. Hay casos de otros escritores, algunos de los cuales nunca le agradecieron la gestión de Gabo, pero García Márquez utilizó su relación con el presidente Fidel Castro de Cuba para ayudar a muchas personas a obtener permisos de salida de la isla e inclusive que salieran de las cárceles donde estaban condenados por distintas causas de orden político. Y bueno, y el otro gran tema por el cual, digamos, estructuró algo en particular en esa relación con Fidel fue el que hizo que el Estado cubano se comprometiera con un trabajo muy importante por un nuevo cine latinoamericano, que fue la creación de la Escuela de Cine Internacional de Cine y Televisión, que va a ser objeto de otra charla en Memorarte Fest, el festival que nos convoca en esta ocasión. Y esa institución ha hecho una tarea magnífica realmente para cambiar, digamos, y para formar en la creatividad hacia digamos, el cine y el audiovisual en nuestro continente. Claro, la década de los 70 del siglo anterior fue una década donde vimos a un Gabo bastante activo, ¿no? Superlativo en estas actuaciones ciudadanas. Ahí teníamos, por ejemplo, cuando él lo nombra vicepresidente del Tribunal Russell, ¿no? El segundo Tribunal Russell. Y después con la fundación de Aveas en el 1978. Entonces, Jaime, yo quiero que tú me comentes cómo son este proceso. Interesante, quiero poner el énfasis, perdona, en ese punto, Orlando, y es lo que son los años 70. En los años 70, García Márquez va tomando conciencia de la fama y llega a la conclusión de que esa fama es un recurso político. Aparte de eso, digamos, retorna a fondo a América Latina a través de la investigación de los abusos de los poderosos, de los dictadores, precisamente porque está haciendo la documentación para construir los personajes y tomar historias que luego vertió en su libro El otoño del patriarca. Pero lo sorprende, como él mismo lo ha dicho en alguna entrevista, lo coge un poco por sorpresa la destrucción de una ilusión muy importante para él, que era la idea de un proceso de construcción del socialismo dentro de la democracia, que era el caso de Chile. Él esperaba, y luego lo dice, que él creyó realmente, como muchos otros, en el respeto que iba a tener las Fuerzas Armadas de Chile al gobierno elegido, el gobierno legítimo de Salvador Allende. Y ese es el momento en que García Márquez decide suspender la actividad literaria, el momento en que, cargado con toda, digamos, esa
rabia, digámoslo claramente, decide volver a radicalizarse políticamente y dedicarse a lo que él llamó luego, para referirse a esa etapa, periodismo militante. Por eso la creación de la revista Alternativa, pero eso coincide también con su participación en el Tribunal Russell, que es convocado. Este es un tribunal, digamos, de orden simbólico, de carácter internacional, creado por Bertrand Russell, y es convocado para poner la atención del mundo sobre las violaciones de derechos humanos por parte de los regímenes arbitrarios y dictatoriales en América Latina. O sea, eso, el tribunal se reúne en Roma. García Márquez tiene una participación importante, y por otro lado también crea en México, con muchos amigos, gente muy importante, algunos presidentes latinoamericanos inclusive, esta fundación para trabajar por derechos humanos, que es la Fundación Aves. Y todo esto, sin embargo, no son momentos en los cuales él está dispuesto a cambiar y a modificar su estrategia, digamos, su posición, y eso es lo que vemos a fines de los años 70, hacia 1979-80, cuando suspende la actividad de la revista Alternativa y llega a la conclusión, pues, de que la revista, por distintas razones, es inviable. Eso está muy bien analizado. Retorna a la literatura a través del periodismo, con una novela magnífica de un asesinato, que es La Reconstrucción, que es ni más ni menos que la crónica de una muerte anunciada, y vuelve al periodismo, pero en una posición mucho más, digamos, políticamente moderada, que es el que acepta una columna que publica simultáneamente los domingos en el diario El País y en el diario El Espectador, su diario de Colombia, y mantiene durante muchos años esa columna. Entonces, todo eso podríamos seguir mostrando las evoluciones, y hagámoslo de pronto en otro momento de la charla. No sé cómo vamos de tiempo, creo que vamos bien, pero vale la pena que miremos y que no se nos pase algo, que es el contexto en el que García Márquez pronunció las palabras del video que vimos. Eso es muy interesante. A mí me gusta pensar, para cerrar este capítulo, que su participación en el Tribunal Russell y luego en Habeas es las dos caras de una misma moneda de actividad ciudadana, porque en el Tribunal Russell, tú lo has dicho, era más simbólico, pero García Márquez lo consideraba como una caja de resonancia en donde se podían publicitar al mundo entero las problemáticas de América Latina, que sufría por ese entonces muchos gobiernos totalitarios y dictatoriales, ¿no? Entonces él estaba consciente de que allí mismo no se estaba haciendo nada práctico, pero sí se estaba publicitando toda la realidad de América Latina. Y luego, cuando se funda Habeas, toda esa publicidad de los problemas pasa a la actuación directa, y es la liberación de los presos políticos. Y tiene una frase que en una entrevista concedida a la revista Alternativa en 1978, que me parece muy diciente en ese sentido. La frase dice: tendremos un mayor interés inmediato en ayudar a los oprimidos que en condenar a los opresores. Entonces, es García Márquez diciendo: estamos aquí, vamos a actuar, vamos a llevar a Habeas a una liberación efectiva de los presos políticos y la protección de los derechos humanos. Ahora, yo agregaría, frente a todo lo que has dicho, que mucho de eso culmina en su discurso del Premio Nobel de Literatura, La soledad de América Latina, que es una declaración increíble, no solo desde el punto de vista, por supuesto, literario, sino su visión del mundo de donde viene, y de lo que él espera, y de su esperanza, y de su aceptación de la singularidad de América Latina. Yo diría que si García Márquez hay algo que lo caracteriza en medio de los cambios de posiciones que eventualmente pueda tener, porque es justamente su preocupación por la unidad, la autonomía cultural y política y la paz de América Latina. Eso lo movió en todas las épocas, porque políticamente en un momento dado podría tener posiciones que pueden parecer hasta contradictorias, contra la voluntad de mucha gente, de muchos amigos, y contra los reclamos que se le hicieron de distinto orden. Siempre mantuvo, por ejemplo,
un respeto por la posición de Cuba y especialmente el papel de Fidel Castro en la construcción de un país que se decidió, digamos, con un costo político enorme por mantener una posición de fuerza en un bastión isleño contra el imperialismo norteamericano. Ahora, pero por otro lado, para mencionar algo que hemos visto hoy, el video que escuchamos antes es el video en el cual que le sirve a García Márquez de marco para anunciar que él apoya la candidatura de Andrés Pastrana Arango en 1998 a la presidencia de la República de Colombia. Entonces la pregunta es, bueno, mucha gente hoy se preguntará, pero ¿cómo es posible? Eso es lo que hay, lo interesante de entender. Cómo García Márquez consideró, era un hombre consistente, pero al mismo tiempo que sabía que la política cambia y más preocupado por avances. En este caso le hizo una apuesta y yo creo que su balance no necesariamente sería positivo. De hecho, él cuestionó que desgraciadamente no se avanzó mucho en materia de educación pese a toda esa apuesta y además como sintió que había faltado, digamos, el coraje de llevar la apuesta por la paz hasta el final en ese gobierno, pero sin embargo se intentó. Desgraciadamente, más allá, digamos, de lo que pudiera, de la manera como se pueda leer ese balance político, que también respondía a una coyuntura en la cual él sentía que el país tenía que rectificar, que estaba realmente amenazado de Colombia por el avance del narcotráfico y por unas posiciones ambiguas, porque pese a, sin embargo, él tomó la decisión, como digo, de dar ese apoyo polémico, pero al mismo tiempo era un hombre, por ejemplo, que él explicó por qué consideraba necesario que se examinara la legalización de las drogas, como una manera justamente de salir adelante del problema del narcotráfico que nos contaminó, que nos llenó que corrompió todo en Colombia, corrompió no solo el Estado, la sociedad, sino corrompió inclusive las luchas políticas más idealistas con su presencia nefasta. Finalmente, ya para luego dar espacio a las preguntas, esta preocupación que mencionabas de García Márquez por América Latina, que se ve reflejada en ese discurso que da en Estocolmo, la soledad de América Latina, una preocupación por la autonomía del continente, por su integración, o sea, porque todos los países estén juntos, en medio de su diversidad, que estén juntos y unidos, comprometidos entre sí. Yo quisiera que me cuentes, Jaime, cómo eso se ve reflejado en los emprendimientos institucionales de García Márquez. ¿De qué manera esa preocupación por el continente se ve reflejada, por ejemplo, en la Fundación Gabo y en las otras instituciones que él también se encargó de crear y fundar? Claro, García Márquez, ese lado emprendedor, hay dos instituciones sólidas que existen, que están operando muchos años después. Me acuerdo que cuando él inauguró las actividades de la Fundación en marzo de 1995, digo, bienvenidos a los primeros 100 años de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, que fue nuestro primer nombre. Bueno, ya llevamos 25, es un orgullo. La Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano fue creada en el 86. Increíble cómo también tiene una trayectoria extraordinaria. La Escuela del Nuevo Cine Latinoamericano, la Escuela de Cine y Televisión, perdón, de San Antonio de los Baños, también, la escuela arrancó en el 86 y la fundación en el 85, corrijo. De tal manera, pues, que son instituciones que han perdurado. Ahí quería señalar algo, que Gabo se preocupó mucho por la planeación y por darles mucha claridad estratégica. Es decir, creo que, y a ti te consta, tú y yo trabajamos en la fundación y sabemos que hay una cantidad de respuestas que las recibimos solamente de consultar
a las entrevistas o los discursos de García Márquez. Pero aparte de eso, porque hicimos unas tareas de planeación muy impresionantes. Él dedicó horas, días a reuniones de trabajo, y lo mismo hizo en su papel, no solo en la planeación, sino en las reuniones de la junta directiva, buscando siempre que fueran organizaciones flexibles, autónomas, independientes, cuidadosas en todo sentido. Era un hombre pragmático, eso también hay que decirlo, y me gusta contarlo, me gusta recordarlo, porque tratamos además de ser como él nos lo proponía. Ahora, también me correspondió ver sus intentos de crear medios de comunicación. Eso es muy interesante. Él, al final, el último emprendimiento fue la revista Cambio, que tuvo primero una versión colombiana y luego una versión en México. Y además de eso, él se embarcó en proyectos de cine. Fue una especie de promotor y productor, y siempre con una visión regional. Yo creo que estas organizaciones, todo lo que él hizo, tenía una visión realmente que trascendía la frontera estrictamente o de Colombia o de México, los países donde tenía, digamos, sus sedes principales. A él le preocupaba América Latina e Iberoamérica, es decir, incluía entre sus preocupaciones y dentro de sus factores de ilusión también, y a veces de desilusión, como cuando nos quitaron la visa en un momento dado a los colombianos, cosa que Gabo le molestó, pero ya volvió a la visa afortunadamente. Me refiero a España y Portugal. Entonces, no cabe duda que usted tenía esa visión regional y ese compromiso hasta el final de su vida. Así que, pues nada, yo creo que llegó el momento de que empecemos a ver qué preguntas nos quiere hacer el público y qué más tenemos para contestar, faltándonos 12 minutos de charla. Así es, acá me llega una pregunta. La pregunta dice: se han hecho estudios literarios de Gabo muy conocidos. Quiero saber si existe algún estudio sobre el pensamiento político de Gabo. La pregunta lo hace Abo Arevalo. Sí, yo creo que tenemos que profundizar, se necesita, digamos, organizar mejor ese análisis, esa sistematización de no solo el pensamiento, sino de las ejecutorias. Es decir, y una contextualización de las distintas fases que tuvo, digamos, las posiciones políticas de García Márquez y la manera como él lo proyectó en su activismo, como los ejemplos que hemos puesto aquí. De todas maneras, sin duda, un primer paso sería mirar las biografías. Y dentro de las biografías, yo creo que la biografía que más ha profundizado en ese análisis es la Gerald Martin, Una vida. Gerald Martin, entre otras cosas, está a punto de publicar en el 2022 la biografía de otro gran escritor que cogió un camino divergente del de Gabo, que fue Mario Vargas Llosa, justamente. Entonces, Gerald es muy cuidado, digamos, él incorpora a su relato biográfico muchos elementos de la postura y de las actuaciones políticas de García Márquez. Pero no cabe duda de que tenemos que profundizar en ese estudio, y la fundación, por ejemplo, Orlando bien lo sabe, es algo que nos interesa, porque además creemos que está muy ligado al periodismo de Gabo. Es decir, que justamente el periodismo es una de las maneras como él proyecta sus preocupaciones de orden ciudadano. Sí, yo sugeriría, más que algún estudio de un tercero, sugeriría la lectura directa de las columnas de García Márquez, sobre todo estas columnas intensas que escribió una alternativa a estos reportajes, pero también las columnas de principios de los 80 que escribió en El Espectador y en El País simultáneamente, donde se ve su posición sobre la preocupación por la democracia, y también sobre todo las entrevistas de García Márquez, ¿no? Las entrevistas de García Márquez giran mucho sobre la política, aunque él no le gustaba
hablar tanto de política porque a veces copaba toda la entrevista y no le preguntaban sobre periodismo y literatura. Él siempre se encargaba de dar unas fórmulas inteligentes sobre su pensamiento político en esas entrevistas. Incluso hacía que la literatura y el periodismo de alguna manera tuvieran en sí misma un contexto político valioso, ¿no? Su literatura siempre podrá ser entendida como una representación de América Latina, y en ese sentido eso representa también su idea de la integración del continente. Entonces todo en Gabo es político y habría que saber por qué camino escoger para saber cuál es el enfoque que el escritor o el periodista o el cineasta o el pensador y ciudadano le está dando a ese pensamiento que en ese momento tiene, ¿no? Así, no cabe duda que es como dice Orlando. Hay que recordar que desde el primer artículo que publicó el Universal, bajo censura, hay que decirlo, en el año 1948, en mayo del 48, el tema político salta, es decir, habla del toque de queda, pero el poder y la política estuvieron presentes como tema de la literatura de Gabo desde el principio hasta el final, así como por supuesto también lo estuvo el amor, la muerte, la decadencia, pero sin duda es una presencia permanente y un tema específico de curiosidad y de interés para él. Lo bueno es que Gabo se resistió de manera sistemática a ocupar o desempeñar roles de liderazgo político formal. Es decir, obviamente, ¿cuántas veces no se le propuso la candidatura presidencial? ¿Cuántas veces no se le quiso llevar en fórmula, o sea, que fuera embajador o que fuera ministro o que fuera cualquier cosa? Él nunca aceptó y sabía que la eficacia, digamos, de la transmisión de sus valores, de sus preocupaciones iba a ser mucho mayor a través del periodismo, de la literatura y de las actuaciones personales. Ahora, la otra cosa que también quiero insistir es que García Márquez también fue capaz de no dejar que la política le dañara las relaciones humanas. Yo creo que fue un hombre, se nota en la manera como estuvo siempre dispuesto a dialogar y a intercambiar ideas con personas de distintos, digamos, a lo largo de su vida fue un hombre que habló con todo el mundo y que realmente son pocos los casos extremos en los cuales él cortó o se enfrentó, pero al final, y eso no le impedía, digamos, asumir posiciones políticas. Por ejemplo, la relación con Estados Unidos es muy interesante, por decir algo. García Márquez, a pesar de que, digamos, fue un antiimperialista activo, convencido, coherente, admiraba mucho la cultura de los Estados Unidos, le interesaba mucho la literatura. Sus escritores fueron una referencia importantísima para él, como bien se sabe, sobre todo empezando por Faulkner y Hemingway, pero también el cine norteamericano, pero también la música. Y el mismo García Márquez al final de su vida tenía, digamos, una casa en Los Ángeles, California, dado la cercanía que representaba para él, digamos, la posibilidad de estar con su hijo, cerca de su hijo Rodrigo. Y por eso no es de extrañar que su archivo esté depositado en una universidad norteamericana, que es la Universidad de Texas en Austin, Centro Ransom, que se ha comprometido a digitalizar y a ponerlo como ya está a disposición de cualquier persona que quiera consultar ese archivo. En gran medida ya está digitalizado. Y él volvió varias veces a Estados Unidos después de una época. Entonces todo es muy relativo. Sin embargo, y fue a Estados Unidos, pero no dejó de ir a Cuba. Y no dejó de hablar con Salinas de Gortari, por ejemplo, pese a toda la condena política que tuvo al final de su mandato. Y fue capaz de vivir en España en la época final de la dictadura de Franco y desde allí mantener unas posiciones independientes y coherentes. García Márquez, definitivamente, aun cuando hubo momentos en que asumió posturas políticas firmes, radicales, aunque tuvo momentos en que él mismo se vio obligado, digamos, a buscar amparo, exilio, como ocurrió en el año 81,
no podemos decir que sea de ninguna manera un extremo. Y si hay algo que fue, es ante todo una persona que amó a Colombia. Hay lo que llama hoy en día con un españolismo, que es la palabra bulo. Un bulo es una mentira que se populariza. El bulo que le ha inventado Gabo de decirle que no le gustaba Colombia es falso. García Márquez nunca renunció a la nacionalidad colombiana y nunca adquirió otra nacionalidad. Y García Márquez, desde que las posibilidades económicas se lo permitieron en el año 68, prácticamente él se alejó en el año 61, cuando se fue a México, volvió en el 66, luego pasó por Colombia en el 68 y luego regresó en 1971, y a partir de allí prácticamente todos los años volvió a su país y mantuvo siempre el apartamento en Bogotá, casa en Cartagena, inclusive luego compró una casa en Barranquilla, y todos los santos días, en la época en que no había internet, García Márquez llamaba a sus amigos periodistas a preguntar qué había pasado en el país. Y siempre su preocupación política primero pasó por Colombia y por la idea de que este país fuera mejor y se construyera paz. García Márquez es un gran patriota, y eso sí vale la pena despejarlo rotundamente ante personas que inventan otro tipo, digamos, de versiones. Ante todo fue una persona que amó profundamente a Colombia. En su periodismo básicamente escribe sobre Colombia, y su literatura se nutre de Colombia, y sus preocupaciones y su idealismo político al fin es sobre el mundo y sobre América Latina, pero fundamentalmente sobre Colombia y la necesidad de que este país haya paz, la necesidad de que este país se construya una sociedad integrada, justa, democrática, lo cual tiene que pasar por el reconocimiento de la verdad. Por eso mucho de su periodismo pasa por tratar de comprender la verdad, y por una posición valiente. El periodismo político de García Márquez fue extremadamente valiente y directo, y el hecho de que fuera directo no le impidió, sin embargo, mantener relaciones con todos los sectores políticos de este país. Bueno, yo creo que ya hemos llegado al final. Le agradezco a todos los asistentes que estuvieron con nosotros, que pudieron llegar, que estuvieron desde el principio, que apenas se conectaron, pero que tuvieron la intención. Aquí leímos todos sus comentarios muy interesantes. Me interesó mucho que la gente se preguntaba qué hubiera dicho García Márquez en estos tiempos. Eso va a dar para otra conversación que sé que tendremos en el futuro. Ese pensamiento de Gabo a estos tiempos nuestros, llenos de otros contextos, pero con las mismas problemáticas. Quisiera también a que todas las personas que se conectaron sigan en el Festival Memorarte, sigan la programación de este año en su página web, que es memorartefest.com, y gracias al Nodo Italia, a la Comisión de la Verdad y a la Asociación Migras, y gracias a Jaime también por participar en este conversatorio. Muchas gracias a ti, gracias al contexto que nos ha brindado Memorarte Fest. Ojalá sigan este festival desde Italia para Europa y para todo el mundo, que está tratando de encontrar esas hilaciones entre cultura, arte, construcción de paz, y se hace de la mano de la Comisión de la Verdad, que desempeña un papel fundamental para la construcción de paz en Colombia. Quiero cerrar diciendo como colofón que este año en que se nos ha ido Mercedes Barcha, la esposa de Gabriel García Márquez, de la cual hoy justamente se cumple un mes de fallecida, hay que decir que si hubo una buena compañera, ciudadana, curiosa, interesada en su país, comprometida con Colombia, amorosa con todo lo que tiene que ver con su patria, fue Mercedes Barcha Pardo, esposa de Gabriel García Márquez, otra persona que siempre se mantuvo conectada a Colombia, pese a que bien sabemos que tenían siempre una pata en el exterior. Fueron personas que viajaron, que
muy internacionales, pero ante todo preocupadas por su país y por el futuro del país. Muchas gracias. En 1995, Gabriel García Márquez creó en Cartagena la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano. Tras 25 años impulsando el periodismo independiente, ético, innovador y riguroso, ahora somos Fundación Gabo. Somos taller de periodismo. Formamos, inspiramos, incentivamos y conectamos a periodistas de toda Iberoamérica. Somos Premio Gabo. Premiamos el mejor periodismo en español y portugués. Somos Festival Gabo. Celebramos en Medellín el poder de las historias en la mayor fiesta del periodismo y la curiosidad. Somos Centro Gabo. A partir del legado de Gabo, promovemos proyectos de desarrollo social, cultural y educativo. Somos Fundación Gabo. Con camaradería y chéveridad desde el Caribe colombiano, promovemos un mejor periodismo, la creatividad y la memoria de nuestro fundador.